Imaginaros que estáis saliendo con una chica y en un momento dado se tira un peo así como una catedral mientras estáis cenando juntos. Yo creo que sí, dejaría totalmente de salir con esa chica y la mandaría a paseo, porque ¿cómo osa tirarse un pedo? Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vídeo más. Esta vez vamos a hablar del otojime. ¿Y qué es el otojime? Esto. Actualmente en Japón hay una máquina que se dedica a hacer el sonido este que habéis escuchado tan característico de cuando tiras de la cisterna. Bueno, tiras de la cisterna y estoy dándole al botón. Me habéis entendido. Cuando terminas de hacer tus cositas, pues tú le das o tiras y hace... Pues eso. Eso es el otojime, básicamente. En Japón es algo bastante utilizado hoy en día, especialmente por las chicas que no quieren ser escuchadas mientras hacen sus cositas. ¿Pero de dónde surge todo esto? Vamos a investigar. El nombre de otojime tal vez os suene de historias, fábulas y demás japonesas. Por ejemplo, supongo que algunos habréis oído hablar de la historia de Urashima Taro y de la princesa dragón. Y en cuanto a los más jóvenes, quizás os suene el nombre de otojime de la serie Yokai Watch, porque también es un yokai. Y este curioso nombre dio lugar a un juego de palabras que era oto-hime, literalmente sonidos de princesa. Es decir, que para evitar que los pedetes y las demás cositas que caigan al váter se escucharan, se puso ese sonido para las princesitas. Y es que sinceramente poca gente conoce la vergüenza que sienten los asiáticos, bueno, en este caso los japoneses. Aunque he de decir que, por ejemplo, mientras yo estaba estudiando, mi compañero coreano también solía tirar de la cisterna mientras hacía sus cosas en el váter de al lado. Era en plan, pues yo estaba tranquilamente a mi bola leyendo, jugando, lo que todos hacemos mientras cagamos, vaya. Y él pues estaba cada 2 por 3 dándole a la cisterna mientras hacía sus cosas. La cosa es que antiguamente pues se tiraba de la cisterna, se gastaba agua y todo ¿para qué? Para no ser escuchadas. Bueno, pues los japoneses al final acabaron inventando el propio otojime. ¿Para qué? Para evitar ese mal gasto de agua y demás que se producía en las casas. ¿Pero qué pasó? Que tampoco es que tuviera un gran éxito porque sonaba muy artificial. Y como sonaba muy artificial, no querían hacerlo. Es un poco absurdo porque prefieres gastar agua para que no te escuchen mientras haces tus cosas, pero es que la gente va a saber que estás haciendo tus cosas, no tiene sentido. Estos japoneses están muy locos. El origen de todo esto se remonta al periodo Edo, más o menos por el año 1600 hacia el 1800, ¿vale? Japón había venido de un montón de guerras y se acabó consiguiendo la unificación de Japón. Y bueno, básicamente pues la gente, tras un periodo de paz, pues ya no tenían tanto miedo a que viniera cualquiera y les asaltara las casas, los campos y les jodiera la vida en un momento. Entonces se pudieron dedicar a otros menesteres. Cultivaban su mente y pudieron dar lugar a un montón de cosas que es lo que hoy en día conservamos y tenemos en el Japón actual. De entre todas las artes, no dejaron atrás la manera de disimular los pedos. Y aunque los pedos son algo bastante normal en cualquier persona, pues digamos que no estaba muy bien visto, claro. Más o menos como en todo el mundo, yo creo. Tirarse un cuesco, pues no es algo muy refinado que digamos. Y en ese entonces surgió una profesión nueva. ¿Cuál era? Hoy nos encontramos en Tokio. Hemos venido hasta la Universidad de Tokio para reunirnos con el experto en historia japonesa Tadahashi-san. Sí, sin duda alguna en la era Edo existían unas personas cuya principal misión era culparse de los pedos. Esas personas se llamaban Geo y Bikuni. Las esposas y las hijas podían tener a cargo a una de estas mujeres. De esto tenemos registros en los libros antiguos. De ese montón de libros que hemos robado de la biblioteca municipal, hemos podido hallar archivos de las denominadas Geo Bikuni. Tras intentar descifrar todos estos garabatos ininteligibles, no pudimos confirmar la teoría del señor Tadahashi.
Entre todo este montón de mierda, nos percatamos de la existencia de un VHS que confirmaba dicha teoría. Pedimos disculpas a los telespectadores por la mala calidad del mismo. Obviamente lo he hecho yo. ¿Algún problema? Tú mira qué bueno, bonito, barato la tela, Todo bueno, sí, Obviamente lo he hecho yo. ¿Algo que decir? Minimoto de bolsillo para el abuelo y para el chiquillo. Este año tocan las minimotos. Parece que a la princesa se le ha roto el tubo de escape. Obviamente lo he hecho yo. ¿Algún problema? Era una especie de monjas que básicamente se dedicaban a culparse a sí mismas cuando la princesa a la dama para la que trabajaban se tiraba un cuesco. Pero inacababa su función, y es que, por ejemplo, cuando la princesa iba a las letrinas, baños y demás que tenían por allí, las monjas estas lo que se dedicaban era con una vasija de agua a disimular el ruido de la princesa o de la dama mientras hacía sus cosas, pues tirando agua desde una jarra a unas piedras. Entonces el sonido que producía era como si estuviera agua en movimiento, disimulaba el ruido que estuviera haciendo la otra en el baño y bueno, pues tapaba ahí el sonido. ¿Y sabéis lo más curioso de todo esto? Que las acompañaban también a las citas. Sí. Esta clase de monjas lo que se dedicaba era ir todo el día detrás de la señorita y, por ejemplo, tenía una cita con algún noble o con cualquier otro hombre y, claro, la chica no podía tirarse uno ahí a gusto. ¿Qué hacía? Que si se le escapaba lo que fuera, esta mujer decía, ups, perdón, he sido yo. Porque sí, imaginaros que estáis saliendo con una chica y en un momento dado se tira un peo así como una catedral mientras estáis cenando juntos, pues ¿qué tenía que hacer esta mujer? Decir, ¡upsi! Sí, la vergüenza sería terrible, ¿verdad? Yo creo que sí, dejaría totalmente de salir con esa chica y la mandaría a paseo, porque ¿cómo osa tirarse un pedo? Pues nada, la misión de las Hyobikuni, aparte de culparse, era estar ahí con el Otoke Shitsubo, la jarrita esta, pues tirando agüita, mientras la otra pues hacía sus cosas. En resumidas cuentas es eso. Y hoy en día pues todo eso dio origen a que crearan los botoncitos estos con música, con el ruido del flus flus flus. Pero bueno, yo sinceramente sigo prefiriendo que cada vez que voy al baño coger y ponerme ahí en YouTube y ponerme a ver cualquier vídeo. Así que si hacéis algo de esto con mis vídeos, por favor no me lo digáis. No me interesa saber cuándo veis mis vídeos. Bueno, sí me interesa, pero no si estáis cagando, vaya, básicamente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Si tenéis amigos japoneses, podéis comentarles que vean este vídeo, porque muchos de ellos no conocen el significado original del otohime, no saben de dónde proviene, no conocen su origen. Y esto fueron bastantes risas mientras yo se lo contaba a unos cuantos amigos japoneses allí. No se lo creían. Se lo tuve que enseñar desde una página web en japonés y se quedaron en plan ¡Masaka! ¡Maji de! ¡Maji! En plan, no puede ser, no puede ser. Y estaban todos flipados con ello, vaya. Y nada más, recordaros que podéis seguirme a través de las redes sociales que tenéis aquí abajo. Tenéis un grupo de WhatsApp, tenéis el Discord también para poder hablar de un montón de cosas, de anime, manga, hablar japonés, o sea, hay un montón de cosas. Pásaros por ahí y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.